Buenos días, tardes o noches. Sean muy bienvenidos al episodio número 48 de DX, su podcast en donde hablaremos de diagnósticos clínicos, datos, casos curiosos y experimentos psicológicos. ¿Cómo estás, bro? Bien, bro, aquí peleando con Lilith. Sí, que quiere al Rexin. Me di cuenta que quiere al Rexin. Bueno, les presentamos a Rexin. Saluda, Rexin. Se lo presto tantito, bro. Bueno, aquí está Rexin. Habla Rexin un poco. Esperen. Agarro un sostén. Te lo agarro. A ver. Hola, me llamo Rexin y soy Rexin. Rexin con D de X y X. Rexinx. Rexin DX. Rexin DX. Perfecto. Bueno, Sobres. pues nada, vamos a entrevistar al buen Alex. No sé si me vea. Creo que no me veo. No. El Rexin le dice quítate a la verga. Ajá, muy bien, micrófono. Tengo muchas fallas técnicas. Perdón, esto está por mí. Cuando sale está Alex es más organizado. Aquí andamos echando. Desmadre. ya. Pues la semana pasada estábamos con una gran invitada, la cual van a ver posteriormente. No pudimos reagendar en estos días su venida, ¿no? Ajá, sí. Entonces, a ver, un momento, por favor. Anda inquietecilla, Un poquito. Es que Rexin se emociona. Ok, a ver. Entonces, pues sí, esto es en honor a ella. Gracias a ella estuvimos aprendiendo un poco sobre lo que es el duelo con niños. Nos enseñó bastante bien. Y y pues nada, este es en honor a ella, a Elizabeth Huesca, que la van a ver pronto en otra entrevista. Espero que otra vez, pues sí podemos coordinar horarios. Exactamente. A ver, ¿qué? Efectivamente, así es. Bueno, vamos con la primera pregunta, ¿no? Espero que no respondas con palabras, ¿no? Entonces, ¿cómo te respondo? Si no es con palabras. Con frases. Ok. No mames, tenía un clavo en mi chancleta. ¿Cómo? No sé. ¿Cómo no te clavaste? ¿Cómo lo hiciste con ella? Bueno, ya. Cristo estaba más clavado en la cruz y se bajó. Empecemos, ¿no? Modo serio. ¿Cómo? Ok. Para los que no saben, vamos a hablar un poco del duelo con los niños, ¿no? De cómo tratarlos, cómo llevarlos, cómo decirles que se murió alguien y cositas así. Bueno, empecemos con la 1, ¿no? Esta pregunta dícese de la palabra ¿cómo hablar de la muerte con un niño? Con palabras. Mucho mejor esta vez. Fíjate que para responder esa pregunta me voy a ir un poco a una conversación que tuve en la mañana con una amiga. Saludos a Jaciel, que ya estuvo aquí también, por cierto. Tiene a su beba. Y entonces, pues es un bebé, no puedes, no es cierto. Se murió tu perro, ya. Se murió su perrito, se enfermó y se murió. Entonces, me pregunta, ¿no? Pues, ¿cómo le digo? ¿Qué le digo? Me espero hasta que se dé cuenta y ya le dije, pues no sé, como tú veas, ¿no? Porque ¿Cómo te sientes? Exactamente. Entonces me dijo, no, le voy a decir. Total, termina diciéndole. Y es muy chistoso porque nosotros, como adultos, proyectamos toda nuestra basura en los niños. Entonces decimos cosas como, es que no me va a entender, es que no lo va a asimilar, le va a doler. Muchas cosas que nosotros tenemos, sentimos y vivimos. Entonces, ¿cómo hablar del duelo con un niño? Como tal, como es, por ejemplo, mira, en este ejemplo, ¿no?
Zeus, me parece que se llamaba el perrito, Hades, perdón, era un dios griego. Sí. Este Hades se murió, este Hades estaba enfermito y entonces como está enfermito, pues murió. Quiere decir que ya no está con nosotros y ya no lo vamos a poder ver. Y ya. Y entonces dice que la niña fue como de ¡no! Bueno, ya me voy a jugar. Wow. Sí. Es que sí. Un saludo a Jaciel, si nos está viendo. ¡No! Bueno, vamos a jugar. Y ya, entonces, un niño es más fácil que llegue a la aceptación que un adulto. Sí. Entonces, ¿cómo hay que hablar de la muerte con ellos? Con palabras de niños, pero explicándole bien las cosas, porque los niños sí entienden, comprenden y tienen menos basura en la cabeza que los adultos. Entonces es más fácil que tomen la noticia. Ajá, que la tomen como bien, ¿no? Ajá, probablemente sean ¡no! Bueno, pues ni pedo, seguir jugando. Exacto. Esto nos deriva a una pregunta 2. Ok. Que dícese de la palabra ¿qué puede generar en un niño el duelo? Pues puede generar cosas muy similares a un adulto. Tristezas, enojos, irritación que se derivan en enojos, que estar como muy sensibles todo el tiempo, cosas muy similares, llorar. Pero por lo general se me hace muy curioso y fíjate que es un ejemplo que me pasó hace rato. O sea, tal vez pues no era tan significativo, pero me dice que igual cuando se murió su conejito, que sí estaba como más cercano, también fue como ay, pues bueno, vamos a comer. Entonces sí son emociones muy similares a los de los adultos, tal vez un poquito más intensas, pero con una duración más corta. Lo asimilan mejor, ¿no? Ajá. Bien. Acá dice, bueno, vamos a la 4, no, a la 3, perdón, ya no sé contar, estoy imbécil. Dice, ¿en qué edades puede ser más afectados los niños por una pérdida? Ya sabes que la respuesta del psicólogo cada vez que le preguntan algo así es depende. Sí. Entonces, digamos que en los primeros años no es como tan significativo, también depende de qué teorías, ¿no? Pero no es tan significativo. Pero ya en los años venideros, a partir, nos decía Eli, si te acuerdas, que a partir como de los 4 o 5 años en adelante, que ya es cuando el niño empieza a configurar, pues, varias cosas y necesita estímulos de afuera. Entonces, si sufre una pérdida primordialmente de los progenitores o de las fuerzas del destino, no es cierto, de las fuerzas se me fue la palabra. Bueno, sus progenitores, si son los que pierden, entonces puede derivarse en, pues, no sentirse seguro o cosas por el estilo. Pero sí es como de ahí en adelante. Y entonces digamos que dependiendo igual a cómo haya vivido él alguna muerte en el pasado o cómo le hayan enseñado a lidiar con la muerte, puede ser mayormente perjudicial para el niño o no. Ajá. Sí. Sí, porque a ver, a mí una vez atropellaron a mi perro y lloré, ¿no? Sí, lloré bien, o sea, lloré lo que lloré, ¿no? O sea, lo que no, pues no. Ajá, ajá, mi duelo sí duró como 3 días. Y ahí como que sí tengo miedo de que, ay, no quiero que se muera mi mamá o mi abuelita. Qué triste. Lloremos. Lloremos. Pregunta 4. Dice, ¿qué síntomas presenta un niño ante el duelo? Pues retomando lo de hace ratito, pues igual, mayormente, fíjate que pasa algo curioso con los niños. Cuando inclusive en el diagnóstico de depresión, se siente bien raro que me entrevistes.
Lo que mayormente puede verse es el enojo. Se encuentran mayormente enojados, irritados y están así como de malitas, pero es más que nada por este dolor o esta igual, inclusive sensación de injusticia, podría decir, pero presentan los mismos, la tristeza, pues esta sensación como de pérdida y todo eso también lo presentan los niños. Es lo mismo que un adulto. Sí. Pero en versión mini y con menos mierda en la cabeza. Exacto. Me quedé en la 4, ¿verdad? Así es, claro que sí. ¿Cómo? Uy. Dice la 5. ¿Cuántas recaídas puede tener el niño durante el proceso? Pues, como nos decía Eli, yo le voy a estar citando aquí. Yo me acuerdo mucho, sí. Porque ella nos dio esta información y esta es su entrevista con mi voz. Exacto. Yo de repente le agrego otras cosas, pero van a saber cuando es de ella. Otra vez me repites la pregunta. Dice, ¿cuántas recaídas puede tener recordando y retomando un poco que el niño puede vivir el duelo un poquito más fácil que un adulto, puede llegar a la aceptación más rápido que un adulto, las recaídas dependen más de cómo están llevando la situación los adultos. Entonces, digamos, se muere la mamá y el papá entra en alcoholismo. Y entonces empieza, y todo el tiempo lo ves mal, entonces es más fácil que el niño tenga una recaída, y más si el papá lo está como recordando y cosas por el estilo. Igual, digamos que para ser parte del grupo, si ve que todos de repente otra vez están tristes por la pérdida de algún ser, entra con ellos y dice, ok, suframos todos. Entonces aquí depende mucho más de la cuestión familiar que del niño, porque retomando lo del perro, por ejemplo, pues fue como, bueno, ya, ni pedo. Ya, o sea, sí como fue el impacto, decir, no, maldita sea, pero bueno, sigamos con la vida. Entonces, imaginemos que en este caso su mamá, entonces está, ay, no, y es que pobre perro. Y entonces ahí también no es más que, en vez de que sufra por el perro, se preocupa por la mamá, se preocupa por el papá, porque está viendo que está sufriendo. Entonces se vuelve empático y pues sufre con él. Exacto. Entonces depende de la familia o del entorno. Y esto lo podemos ver en varios ejemplos, ¿no? Chinguas, mi madre si no dijo así. No, así igualito. Con todo y el ejemplo de... Dice 6. ¿Se puede evitar que un niño pase por el proceso de duelo? Si es así, ¿cómo se haría? No, siguiente pregunta. Pues no, o sea, todo el tiempo, retomando el concepto que ya vimos del duelo, todo el tiempo hay pérdidas, todo el tiempo. Es más, cuando tú te despiertas, pierdes el sueño, ¿no? Cuando tú te vas a la escuela, ya pierdes la estancia de estar en tu casa. Cuando regresas de la escuela, pierdes la estancia de estar aprendiendo. Entonces, aquí hay que ver nada más cuáles son los significativos. Sí van a haber unas cosas que te duelan más que otras. Entonces, pues no es evitable. Sí se tiene que vivir, se tiene que pasar. Pero... es normal. Ajá, es normal. Es un ciclo que pasa en la vida de todos. Cerrando ciclos, dirían por ahí, carnal. Hay que raparnos, ¿no? ¿Cómo nos veríamos rapados? No lo sé. Yo ya voy para allá, mi central dotado. Hoy te vas a volver Toretto. O La Roca. Exacto. Los mismos chistes salieron, ¿eh? Todos Chaparrito. Ajá. Todo es cierto. Ajá. Es divertido. Tenemos un espejo y es divertido. Pensé que me iba a costar más. Perdón, pero sí. Es que yo no me veo. Estoy chiquito. No, pues no estoy chiquito. Dice 7. Ajá, 7. ¿Cuánto puede durar el duelo en un niño? Pues, otra vez, depende. Por ejemplo, ahorita lo que pasó con esta criaturita tan hermosa, le duró un ratito. Fue, me dolió, pero me duele más. Un México corrupto. Y entonces fue como de, ¡no! Pues bueno, sigamos con la vida. Entonces depende mucho, pero igual,
como si recibe estímulos de fuera, se puede extender. Entonces digamos que sí siente la pérdida, como tú con tu perro, ¿no? 3 días, me dolió, lloré y sigamos. Entonces es más fácil que un niño pase por estas 5 etapas del duelo hasta llegar a la aceptación. ¿Por qué? Porque digamos en su concepción, y otra vez reiterando, pues no tiene tanta mierda en la cabeza, no tiene, y lo digo mierda con un concepto que dice Fritz Perls. Él habla de la mierda de buey, mierda de pollo y hablaba de la mierda de elefante. Ya luego se los cuento, a ti te lo cuento. Y entonces hablo de mierda porque son estas como vocecillas en la cabeza, la racionalización, todos estos introyectos, todas estas proyecciones, todo eso un niño apenas lo está construyendo. Entonces no tiene todo eso, y la concepción de la muerte, entonces apenas está construyendo qué es la muerte y cómo tiene que actuar ante ella. Entonces puede ser que dure poquito, o sea, sí sienta el dolor y digo, una emoción fuerte, muy intensa, pero que se desvanezca muy rápido. Llega la aceptación, dice, bueno, pues ya ni modo. Estaban diciendo, y estábamos viendo que de repente, los niños, cuando tienen enfermedades terminales, no se preocupan, o sea, aceptan de forma más fácil que se van a morir. Se preocupan más por sus padres, se preocupan más por sus familiares, de no, es que qué van a hacer sin mí. Entonces nos comentaba, esta no fue Eli, fue en otro lado, nos comentaba una ponente que muchas veces los niños necesitan el permiso de los papás para morirse. Entonces ya llegaban los papás y le decían, bueno, pues si te vas, tú vete cuando te quieras ir, nosotros vamos a estar aquí, vamos a estar bien, tú siéntete con la libertad de irte porque nosotros vamos a estar bien. Sí, ¿no? Como sí. Y entonces, y ya nos comentaba igual que pasaba, haz de cuenta, después de esa despedida, después de ese bueno, vete cuando quieras, el niño moría a las horas o a los días. O sea, solo necesitaban ese permiso de, o sea, ya no aguanto. O sea, estar tranquilos. Ajá, ¿no? y vámonos, y ahí se sueltan. Entonces, sí depende mucho de la cuestión social. ¿Por qué? Porque él apenas está construyendo, pues, cómo lidiar con todo eso. Así es. Sí, bastante. O sea, puede decirse que si tú tienes un hijo con... ¿Cómo? Pues con sexo, supongo, ¿no? Pues sí, ¿no? No sé, yo solo conozco esa forma. Si tienes un niño con una enfermedad terminal, es mejor decir, dar una buena despedida de que tú vas a estar bien, ¿no? Para que ellos puedan estar más tranquilos. Así es. Bien. Dice 8. ¿Cómo saber ¿Cómo saber cuándo el duelo pasa a depresión y cómo podemos evitarlo? Reiterando y platicando con Eli a las conclusiones que yo llego, a la que yo llego, el duelo con los niños es muy parecido al duelo con los adultos. Entonces, cuando ya excede cierto tiempo, ya no es como tal un duelo, ya es algo un poco más patológico, pero reiterando, todo esto depende de cómo se le esté estimulando por fuera al niño. Entonces, es como, pues, son los mismos síntomas, digámoslo así, pero se extienden por más tiempo. ¿Cómo? Ajá, sigues sintiéndose triste, de repente no se escucha una canción que le recuerde al ser perdido o a la situación o lo que sea, y entonces se pone a llorar amargamente, y no un llanto normal, porque de repente cuando perdemos pues lloramos, sino un llanto ya excesivo. Entonces digamos que en la comparativa de lo que él ha estado viviendo, podríamos sacar, si quieres, una estadística de que no se llora 5 minutos al día, ¿no? Entonces ya cuando se transmuta ya es algo un poco más excesivo. Entonces igual sigue sintiendo tristeza, y en los niños es muy visto, muy visible, que es el enojo, la irritación, lo que representa como la depresión. Sí. Así es.
Muy bien. Esto nos deriva a cómo debe tratar a un niño los primeros días después de la muerte alguien cercano. Diciéndole, no llores, no seas puta. No, fíjate que lo que se debe hacer, esto ya es más de mi cosecha, y esto es algo que no sé si esté en otros lados. Yo supongo que sí, si no, de todos modos, pues quiero introducir algo. Digamos que igual en la experiencia hay un ciclo que se debe concluir. Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, con el ciclo del duelo. Lo primero que se tiene que hacer es hablar con el niño. Decir, ok, esta persona se acaba de morir o tú tienes una enfermedad que da la probabilidad de que pues mueras, ¿no? Obviamente un poquito más mejor explicado y a palabras infantiles, ¿no? E inclusive, creo que hay una pregunta así, hay cuentos que ayudan a los niños a pasar por todo esto. Entonces, lo primordial es hablar con ellos. Lo primero es hablar con ellos, no esconderlo, no evadirlo. ¿Por qué? Porque si no este círculo, que es el duelo, que es la experiencia del duelo, se ve sesgado y ahí puede empezar a haber trabas. ¿Por qué? Entonces ya estoy viendo que me tratan diferente, o ya estoy viendo que ya no veo a mi abuelo, pero tampoco se habla de él. Entonces yo me pregunto qué está pasando y dice, no, tú cállate. Entonces un niño entiende de razones. Entonces si tú le explicas, él va a entender qué es lo que está pasando. Incluso puedes hablar tú de tu experiencia. Y entonces con esto, pues yo me siento triste y bla, 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 bla. Después se le pregunta al niño si necesita algo. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres hacer con esta noticia? ¿Quieres hacerle un dibujo a tu abuelo? ¿Quieres componerle o a tu enfermedad o a tu abuelo, lo que sea? A la persona que se fue o situación que se fue, ¿quieres hacer un dibujo? ¿Quieres hacer qué quieres hacer con esto? ¿Escribir una canción? ¿Hacer un baile? No sé, lo que el niño te pida y te exija. ¿Quieres que te dé un abrazo? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Madre de Dios. Eso también funciona con los adultos. Siguiente pregunta. Es como decía Eli, ¿no? Que como un tipo ritual, ¿no? De despedida. Hacer rituales de despedida es muy bueno, tanto para niños como para adultos. Exactamente. Te dices, esto nos enlaza con la siguiente pregunta. Ya se está volviendo bueno. ¿Qué dice? ¿Cómo lidiamos con la pérdida de un padre o un hermano? ¿Verdad? Me fui. Pues igual. Se toma y se le explica al niño qué fue lo que pasó. Retomando pues, el puntito de hace rato, se le explica, mira, tu hermano sufrió un accidente, entonces esto hizo que ya no lo podamos ver. Él, no sé, dependiendo también de las creencias, él se fue con Dios, él va a empezar a su proceso de reencarnación, él era un hijo de puta y se fue al infierno, ahí dependiendo, ¿no?, de las creencias. Entonces se habla con el niño, se le pregunta qué desea hacer, qué necesita, qué quiere, y hacer un ritual de despedida. Pero aquí es un ritual de despedida que le funciona al niño. ¿Por qué? Porque la exposición de cuerpo y el funeral son rituales de despedida de un adulto. Entonces, pues ver qué le funciona al niño, qué quiere hacer. A lo mejor, y no estaría de más que le lleve un dibujo y ya se lo ponga ahí en el ataúd. O sea, está de momento muy estigmatizado estas cuestiones de la muerte, pero sí es ver qué es lo que está necesitando él, qué es lo que quiere hacer él para cerrar este ciclo, para hacer un ritual de despedida. Bueno, a ver, le vamos a escribir una carta o no sé, cualquier cosa. Le vamos a cortar un dedo y te lo hacemos llaverito, no sé, lo que el niño necesita.
Ok, esto nos vuelve a enlazar con la siguiente pregunta, que dice, ¿de qué manera se puede ayudar al niño a sobrellevar su duelo? Aquí depende. Uno pues es llevándolo a terapia, ¿no? Si es que el niño tiene una cuestión. Si no, escuchándolo y preguntándole, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y una pregunta que parece muy obvia, pero luego no la hacemos. Exacto. ¿Cómo te ayudo? ¿Qué es lo que quieres hacer con esto? ¿Cómo te sientes hoy sin esta persona? Si ya eres una persona de fuera, por así llamarle, alguien no tan cercano, obviamente que igual, si se fue un cuidador primario, que sería papá, mamá o abuelita, abuelito, que si no están los papás, bueno, entonces hay que ver quién va a suplir esos cuidados. Y entonces hablar con el niño, oye, mira, retomando un poco la pregunta del papá, ¿no? Oye, mira, pues ahora voy a ser yo quien se va a encargar de ti. Y entonces la cuestión es comunicarse, hablar con el niño para que pues entienda. Muchas veces los tiramos de pendejos a los niños, pero no, sí entienden lo que está pasando. Y entonces es reestructurar nuevamente, en dado caso de que es una figura parental, reestructurar nuevamente toda esta cuestión, generar una red de apoyo y hacer que el niño salga. Exacto. Dependiendo y atendiendo a sus necesidades y haciendo una despedida ritualística para que diga adiós. Y algo más iba a decir, pero ya se me olvidó. Siguiente pregunta. Ok. Chingas mal cumpleañero. Ajá. Que los que hoy cumplen años, chinguen más. Y felicidades. Sí, toda la... Dice, ¿qué implicaciones negativas tendrá el niño si no recibe atención psicológica adecuada? Ahí igual depende. Entonces, ¿de uno o dos? Depende también de quién haya perdido, cómo lo haya perdido y todo lo que significó para él. Digamos que puede que, no sé, no tenga confianza al mundo, que le tenga miedo al mundo, que le tenga rencor al mundo, que se sienta muy inseguro, hasta ya conductas criminales. Que en la adolescencia igual se vuelva como muy rebelde, muy contestón, muy de, ¡ay, tú no eres mi mamá! Así. Entonces, esta rebeldía se ve muy así porque pues no es un duelo bien trabajado, sobrellevado. O que igual años después, esto pasó igual en este lugar que te digo, estábamos con un duelo, esto fue una señora, pero puede ser algo muy similar, ¿no? Haz de cuenta, de repente nos estábamos hablando del duelo y de técnicas de cómo abordarlo y se dice la señora, a mí se me murió un hijo, y cuando se te muere, no, como que dijo, no quiero poner palabras en su boca, pero dijo algo así como, esto no te sirve por todo el dolor que tienes, entonces yo no estoy en el lugar adecuado, me siento fuera del lugar, con permiso. Agarró sus cosas y se fue. Entonces, cosas así pueden generar así como de, ¿tú cómo vas a saber qué es perder algo? Entonces, no empatiza, se vuelve un poco menos empático diciendo, yo sufrí, a mí me duele mucho y lo que tú dices no es cierto. Entonces, sí puede haber esta cuestión de rebeldía, esta cuestión de quizá chocar un poco con la autoridad, o pues tristeza y depresión. Sí, es que, se vuelven más víctimas, ¿no? Se victimizan. Y todavía si lo revictimizan los demás, es un desmadre. Sí. Porque sí empieza a comparar, ay, sí, pobre de mí. Yo que perdí una madre. Y vive con eso toda su vida. Así es. Si no se trabaja de forma adecuada. Sí. Siguiente pregunta. Muy bien. Dice, si fue una situación extrema donde el niño vio morir a su progenitor en un accidente, ¿de qué manera se debe de proceder? Esta pregunta va por Luis. Donde quiera que estés. Por él se incitó esta, ¿cómo se llama? Entrevista, así información. Así es, está brindando. Gracias a Luis.
pero ya tiene mucho que me lo pidió. Espero que le sirva de algo ya ahorita a estas alturas del partido. Pero sería muy parecido a lo anterior, muy parecido, atender las necesidades, escucharlo y ver que todo esto, o sea, que pase por este ciclo del duelo de forma efectiva. Que haga rituales de cierre para despedirse de su progenitor. Y en este caso él lo preguntaba más como yo qué puedo hacer. Tú como persona ya externa lo que puedes hacer es hacer que se olvide un rato de eso. No todo el tiempo porque Ajá. va a pensar, ¿no? Sí, claro, de repente si él te lo demanda, dice, oye, quiero hablar de esto, lo escuchas, atiendes su necesidad y dices, ¿cómo te puedo ayudar con esto, no? Una pregunta que a mí me gusta hacer después de que platico con alguien y me platica una historia extensa, a veces me sale, a veces no, es decir, bueno, con esto, ¿qué quieres que yo haga? Te escucho solamente, ¿quieres un consejo? ¿Quieres mi punto de vista? ¿Qué es lo que necesitas? Y ya, a veces me dicen, no, solo escúchame, ok, ven, te abrazo si quieres un abrazo, y si no, pues, sácate a la verga. Bueno, no, pues tú qué opinas. Bueno, yo desde mi perspectiva y de cómo veo la vida es esto y esto y esto. ¿Algún consejo? Mira, no sé si soy bueno aconsejando, pero lo que yo haría en tu lugar, por como yo soy, sería esto. Y entonces ahí va. Pero sí es muy similar atender sus necesidades, y si estás afuera, pues no es como de, pues vente, vamos y distraigámonos un rato, porque igual estar pensando eso todo el tiempo es ofuscante. Entonces, Y agotador, ¿no? así es. Entonces solo distráelo y estimula, oye, vamos a hacer esto. Tampoco no hay que revictimizarlos. O sea, verlos de, ay, es que pobrecito acaba de perder a su mamá. Ay, es que pobrecito acaba de... No, ¿por qué? Porque lo revictimizas y entonces, pues hay un desmadre. Sí. Y pues vale, venga. Yo creo que también algo que puede ayudar es, no sé, una actividad que hacía esa persona. Y decir, no, pues es que a esta persona le gustaba. Y así, ¿no? Ah, sí. Sí. Ya te voy a matar. Ajá, es decirle como de esta le gustaba hacer a esta persona. No sé si a ti te gusta, si no te gusta está bien. Ajá. ¿Quieres hacerlo como para el hecho de recordarlo? Otra cosa que nos decía Eli, que decían los sufistas, me parece, que le gustaba a ella mucho, es recordar a la persona diciendo que aún sigue con nosotros, no en un esquema espectral que es un fantasma o algo así, sino en cosas que hacemos. Bueno, tal vez mi mamá me enseñó a escribir, entonces cada vez que escribo puedo recordarla con amor. O sea, en vez de sufrir y, gracias, agradecer en este aspecto, pues gracias por esto. Entonces, recordarla de forma bonita, pero esto ya es más llegando a la aceptación. Ajá. Porque si está en lo que son los otros parámetros, pues puede que se enoje y haga cosas feas. Y, chica tu madre, maldita. Y no le guste hacer esa actividad por decir, no, es que le gustaba y no quiero recordarla. Exactamente. Entonces, ya llegando a la aceptación, se puede retribuir este tipo de actividades. O si él igual lo quiere hacer dentro de sus necesidades, se le invita para que haga una catarsis, que es la expulsión de toda esa energía psíquica y emocional, y entonces se libera de eso. Muy bien, acá hay un enlace con la siguiente pregunta que dice: ¿qué actividades son recomendadas que haga el niño como apoyo ante una pérdida? Fíjate que es algo que nos comentaba Eli y es algo que también he estado viendo mucho, la sublimación. Exacto. ¿Qué es la sublimación? Transformar mi energía, bueno, esto lo vamos a ver quizá la próxima o dentro de 15 días vamos a empezar a hablar de eso de forma más extensa, pero es transformar toda esta energía psíquica, toda esta energía emocional en arte. Pintura, escultura, dibujo, que es lo mismo que pintura. Bueno, no, dibujo y pintura son dos cosas diferentes. Sí. La verdad no sé cuál es la diferencia, pero son diferentes. La pintura solo pintas, bro. Gracias, bro. El dibujo dibujas. Exacto. Dibujas y pintas, ¿no? Pendejo yo. El baile, la música, la cuestión es externalizar toda esa emoción
ver cuáles son los, bueno, ahorita como son niños, pues no es tanto, pero igual sí se puede ver cuáles son los introyectos y sustituirlos por otros. Entonces, el arte en toda su expresión, no sé si le gusta hacer un video, un collage, foto, hacer unas fotos, no sé, lo que quiera y necesite el niño, pero sublimar toda esa emoción y al final hacer un ritual de despedida. Que le escriba una carta diciéndole adiós, diciéndole gracias, diciendo muchas cosas, pero para que cierre esa cuestión y pueda despedirse de esta persona. Muy bien, muy bien. Sí, son varias actividades donde tú puedes ir. Que igual sirve para los adultos. También, justo para los dos. Muy bien. Yo creo que ayuda más a los niños, ¿no? Pues a los dos, sí. Sí, también es recomendable que hagan esto por ejemplo, ya para los adultos ya se les pide que lleven como un diario de emociones. Ya. Eso también podría servir para los niños. Entonces solamente se le enseña, bueno, cómo te sientes y así, ¿no? Pero igual se hace un diario como de emociones o un diario tal cual, o sea, aquí, bueno, como... Fíjate que algo que me he dado cuenta, ya más de mi cosecha, en cuestiones de duelo, necesitas hablarlo hasta cansarte. O sea, hasta que ya no te duela. Necesitas hablarlo, platicarlo, sacarlo, reestructurarlo. Lo que hablábamos la vez pasada, entonces encontrar a alguien que te escuche y que sea empático contigo. Entonces hablarlo y hablarlo y hablarlo y hablarlo hasta que un día, pues, se va el dolor. Obviamente, pues también haces los rituales y todo lo demás, ¿no? Muy bien. Esto nos lleva a una última pregunta enlazada, ¿no? A lo que acabamos de decir. Siempre hay enlaces, ¿no? Covalentes. Exacto, que son covalientes. No sé, pero suena bien chido. No sé. Enlaces covalentes. Yo me acuerdo no sé, pero era química o física. No soy científico. Ay, ese chistazo del como 2010. Bueno, esto nos lleva a la última pregunta para concluir, ¿no?, esta entrevista no recabada. En nombre de Eli. Exactamente. Donde quiera que esté. ¿Qué puedo hacer yo que no soy... Okay. ¿Qué puedo hacer yo que no soy psicólogo para ayudar al niño en el duelo? Llévalo a terapia. Págale su terapia. Y listo. Y ya, pues bueno, creo que ya se ha estado diciendo, es retomando, decirle qué necesitas, escucharlo todo el tiempo, distraerlo un poco. De momento, como que obviamente no estar encima todo el tiempo, hay que distraer, o sea, sí, hacer actividades que le guste y disfrute. Entonces, todo ese tipo de cosas apoyan a que el niño vaya que aprenda a estar en la soledad, ¿no? Pues en parte, está chiquito. Es verdad. O sea, la cuestión aquí es que el duelo, pues, es escucharlo, atender sus necesidades y hacer uno que otro ejercicio, como los que ya hemos estado viendo, para que él pueda desahogar sus emociones, plasmar sus emociones y de repente, pues sí, alguna cuestión ahí con un ritualito, pues ya queda. Perfecto. ¿Quieres una conclusión? No. Ok. Esto es todo, amigo. No, es cierto. Pues, ¿qué te pareció el capítulo? Las preguntas. Muy bien hechas, ¿eh? Sí, la verdad es que... Felicítame a quien las hizo. Yo las hice. Yo nomás llegué, léete esto y ya. Yo seguí el guión. Yo seguí el guión. Pues no, fíjate que pues sí, creo que y ya para cerrar toda esta cuestión del duelo, la muerte y todo así, pues me gustaría decir que la muerte o el cómo lidiamos con ella
se va generando por el contexto en el que estamos. Fíjate que apenas me estaba yo acordando cuando tenía yo unos, ¿qué serán? No me acuerdo, como 15 años más o menos. Se murió la bisabuelita de mi mejor amigo de ese entonces. Fue bien chistoso porque pues yo lo acompañé en su duelo. Chistoso. No, pues, no mames, se murió tu abuelita, güey. Te mamaste, Se mamó, güey. Se mamó tu abuelita, güey, en tu cumpleaños, güey. No, mames. No fue en su cumpleaños. Pero estaba muy feo. No, lo que a mí me dio, o bueno, ahorita recordando me da un poco de risa, es que para ellos, el que al otro día, después de enterrarla, vieran televisión, estuvieran como, inclusive hasta como cotorreando, llevando una vida normal, se molestaban. Es que cómo puedes, es una falta de respeto, y así, entonces, es curioso, y por eso digo, bueno, yo cuando digo chistoso es porque se me hace curioso. Sí. Entonces, se me hace muy curioso ese hecho, cómo la gente va lidiando con el duelo. Entonces, los niños van aprendiendo cómo sus familias lidian con las pérdidas, y entonces, ya de grandes, muy probablemente digan, no veas televisión ni agarres tu teléfono ni nada a sus hijos o a las generaciones que vienen, ¿no? Probablemente, no siempre. Pero sí, entonces, ya es parte como del ritual de cierre, ¿ok? Luto, respeto y así. Exacto. Me gustaría decir igual que en esta cuestión del buen morir, pues sí, de repente pues hay que platicar un poco de la muerte, ¿no? A dar apertura, a decir, bueno, ¿cómo yo quiero morir? Yo cuando me muera me gustaría que me hagan un roast. Estaría bien verga. Eso lo hago. Estaría bien chido. Y ya ahí aventándome chistes pesados. Este güey era un pendejo. Y al final, no mames, me encantaría grabar algo para que todos lo escuchen. Y despedirme de ellos. Y decirles muchas gracias por estar aquí. Cuídense mucho. Yo sé que me van a extrañar. Los voy a extrañar. Los amo todos. Vamos todos a estar bien. Y cerrar. Adiós. Y que ese video desaparezca después de que lo vean, para que no lo estén viendo cada rato. Es algo masoquista eso a veces. Sí. Llega a serlo. Y entonces ya hay una despedida. Y ya dar una cuestión final, ¿no? Quedarme ahí diciendo, bueno, si tienen algo que decirme, es el momento. Díganlo para sus adentros, díganmelo a mí aquí que estoy ahorita, aunque sea de esta forma. Y Chinga tu madre, te moriste. déjenme ir. Sí, pues se vale. Maldito, ¿por qué me dejaste? Entonces descarguen mi nueva aplicación, ya me van a ver todos. No, pero sí, o sea, y entonces es un hecho del buen morir. Sí. Cómo yo quiero que me recuerden, Exacto. cómo yo quiero que me vean. Entonces, pues sí, creo que ya para concluir creo que un mes, ¿no? Mes de la muerte, creo que un poquito más. Sí. Hablen un poco más de la muerte. No se cierren tanto porque la muerte es una consecuencia de estar vivos. Exactamente. Y es natural. Entonces... Porque por la muerte vivimos. Ay, la su puta madre. Entonces, igual, también a los niños no los traten de pendejos. Los niños saben y entienden. Saben cosas. Sí, entonces, denle la cuestión aquí, la apertura de que, obviamente, pues tampoco, ¿no? Dependiendo de las creencias de cada quien. Pero yo me acuerdo que de repente era como, no, funerales no con los niños. Y es como sí. Para mí es como de, ok, entiendo de dónde nace, pero ¿por qué no es darle una invitación a decir, mira, esto es lo que pasa cuando alguien se muere? Es normal. ¿Quieres? ¿Cuánto tiempo quieres estar aquí? Ya si no, pues bueno, ya ahora sí lo vas y lo dejas en casa de su abuelita, o si se murió, pues en otro lado, ¿no? pero sí, o sea, no hay que poner un tabú en la muerte. Hay que también planear un buen morir. Y no sé, ¿te gustaría decir algo a ti? No, nomás, sí,
O sea, decirle a los niños tal y como es y con buena comunicación, ¿no? Porque siempre una buena comunicación los ayuda, ¿no? Y pues no les porque ellos solitos también tienen ideas de la muerte y La Lili quiere hablar también. y llegan a sus propias conclusiones que tal vez no son tan buenas o sanas para ellos, ¿no? Y pues nada, Así es. ahí está. Pues gracias por vernos. Un viernes más. Un viernes más con Lilith ladrando Exactamente. porque no se ha muerto. Aquí sí. Exacto. Aquí anda viviendo. Pues gracias, esperemos si les haya gustado este mes mortorio. Mortorio, sí. Ajá, este mes de la muerte. Y pues bueno, sáquense a la verga. No es cierto. No. ¿Cómo se la saque? Porque no los veo. Pues nos vemos el próximo viernes. Vamos a estar hablando de unas cosas ya más divertidas. Pues no sé. Cuídense mucho. Nuestras redes sociales. Exactamente. ¿Cómo te encuentran a ti, bro? Buscándome. Exacto. Y me pueden buscar como Alex Black HL en Instagram, Sick Black, con un contenido un poco diferente, tal vez un poquito más como este, pero no tanto porque ahí no suelto tantos chistes, es más cuestiones de reflexión y de autoobservación. ¿A ti cómo te encuentras, mi querido Agustín? A mí me encuentran bien, salud, salud bien, en todas las redes sociales como Rey Atenco. En YouTube, en Facebook, búsquenos como Podcast DX. ¿Sí, no? Exactamente, sí. En Instagram como pod-castdx. Exacto. Y muy pronto vamos a empezar a subir esto a Spotify. Eso, ok, me late, esa es una sorpresa que yo no sabía. Sí. Aquí andamos. Acá, ya, de fan. Muy pronto, nada más déjenme averiguo bien cómo es. Y ya se sube. Pues muchas gracias por vernos, espérenos entonces en Spotify. Y pues imagínate, de repente nos sacamos aquí el chile y en Spotify no se ve. ¿No se ve? Exacto. Estaría padre esto. O sea, sí que pues, ahí nos andamos viendo. Perfecto. Cuídense mucho, recuerden, la muerte es natural, hay que hablar de ella, hay que ser conscientes de ella. Exacto. Para tener un buen morir. Exacto. Bye. Besos de chucho. Suscríbanse, miren, aquí está. Mira, la Lili me ayudó. Suscríbanse. Ya te fuiste. Ya me fui.